¿Me escucha, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Deseo se encuentren bien. Una vez más estamos aquí reunidos con la intención de poder aumentar el conocimiento que nosotros ya podemos tener con respecto al módulo de productos frescos congelados y refrigerados. Perfecto. El día de hoy vamos a desarrollar ya el último tema el último capítulo de todo el módulo, cuyo título es Automatización y condiciones eficientes en el almacenamiento y distribución de la cadena de frío para productos refrigerados y congelados. Bien, básicamente vamos a entrar a tallar aquí de algo que es un siguiente peldaño, es una siguiente etapa de la cadena de frío. Como bien hemos hablado, la cadena de frío no solamente se debe cuidar y tomar en consideración en la etapa de producción, sino durante toda la cadena de suministro. Desde antes de llegar, si es necesario, claro está, desde antes de llegar a convertirse en producto intermedio, producto terminado, la materia prima, si es necesario que esté presente o esté en un ambiente refrigerado o congelado, pues hay que darle esa condición. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de automatización y condiciones, es básicamente ya vamos a utilizar un software, vamos a utilizar mayor personal especializado y capacitado, vamos a mejorar mediante un proceso de automatización, es decir, de concurrencia de actividades y de personal para lograr cumplir un objetivo a cabalidad y lograr alcanzar la calidad y satisfacción de nuestro cliente. Las condiciones básicamente tienen que ser eficientes porque son las situaciones mediante las cuales se va a someter nuestro producto congelado o refrigerado para que pueda mantenerse la cadena de frío. Ahora, ¿dónde se va a dar esta automatización y condiciones eficientes? En el almacenamiento. El almacenamiento y distribución. Profesor, pero solamente allí, solamente nos vamos a centrar hoy en esa etapa del proceso productivo, el almacenamiento y la distribución, y vamos a ahondar bastante, por ejemplo, en cuáles son las características que debe tener el chofer, el vehículo donde va a ser transportado el producto congelado o refrigerado, las condiciones que debe reunir, el tiempo que debe evaluarse, el número de personal que tiene que hacer la inspección. Entonces, es un tanto complejo hablar de estas dos etapas, tanto de almacenamiento y distribución, porque uno tiene que ser demasiado puntual y demasiado específico también en ello, para que se pueda entender correctamente, claro está. Entonces, si hablamos de almacenamiento y distribución de cadena de frío, pues ya les dije, la cadena de frío, si bien es cierto, se va a sentar en toda la cadena productiva, en este caso nos vamos a parar a detener solamente en la etapa de almacenamiento y distribución. Ahora, todo este tema, como ustedes lo saben, va dirigido y va enfocado va dirigido y enfocado a productos refrigerados y congelados. ¿Sí? Los productos refrigerados, ya sabemos, de 5 a 8 grados, cuando hablamos de congelados, por debajo de -15 grados. Entonces, al tener claras estas condiciones, nosotros vamos a tener mayor alcance en cuanto a la comprensión del curso. Entonces, ya hemos llevado, por ejemplo, ya hemos llevado qué es un producto congelado, qué es un producto refrigerado, cuáles son las características que debe tener, qué es lo que debe cumplir, BPM, POEs y demás. Hemos también hablado de la cadena de suministro, que es en donde se tiene que desarrollar la cadena de frío. Eh, y ahora, y ahora vamos a hablar sobre la automatización y condiciones de almacenamiento, ¿sí? Almacenamiento y distribución, manteniendo la cadena de frío en estos productos que tenemos nosotros como objeto de estudio, productos congelados y productos refrigerados. Entonces, hasta ahí fue una antesala básicamente en el título, como siempre lo hago con intención de poder salvar algunos conocimientos previos para que se tenga una idea de lo que se va a desarrollar todo el curso del día de hoy. Como siguiente punto, como siempre, me presento. Tal vez hay personas o llega este video a personas que no conocen quién es el ponente que está dictando el curso. Mi nombre es Gerson Ascate Lezama, soy biólogo microbiólogo, titulado y colegiado de la Universidad Nacional de Trujillo. Llevo más de 10 años
áreas como operaciones, sistema de calidad, jefatura de planta, aseguramiento de calidad, en área de investigación, área de fitopatología. He estado en distintos lugares como Puerto Maldonado últimamente, Ancash, Casma, Trujillo, Virú, Moche, Piura, Tambo Grande, en Cusco, Quillabamba, Cajamarca, San Pablo, en Lima. He estado en Barranca, he estado en Pucusana, he estado en el centro de Lima, he estado en Miraflores, en Luín. Entonces, en todos estos lugares he podido recopilar toda la información necesaria de realidades alimentarias distintas, como para poder tener el backup suficiente para poder darles el soporte necesario que ustedes buscan en todo ponente. Bueno, esto fue una antesala de todo mi bagaje y ahora pues vamos a entrar a tallar directamente al desarrollo del curso. Bien. Nos vamos, si nosotros profundizamos netamente en el título, automatización, me dice, automatización. Entonces, yo voy a procesar los datos de manera más efectiva, corta y adecuada. Ahí vamos a entrar a tallar en un resumen completo del título, en que vamos a ahondar en la logística en productos refrigerados y congelados. En la logística, lo que ustedes conocen como super chain, perdón, super chain o cadena de abastecimiento. Básicamente vamos a hablar acá de ciertos programas, ciertos software o cierta documentación que se tiene que cumplir, el personal también, el número de personal, la cantidad en tiempo y la cantidad en producto que se tiene que abastecer para poder cumplir con los estándares necesarios, ¿sí? Entonces, si nosotros entramos a hablar de la logística en productos refrigerados determinados, perdón, refrigerados y congelados, entonces vamos a ahondar en estos productos en cuanto a su almacenamiento y demás. Vamos a dar una pequeña introducción. La supply chain, ya les dije, o también la logística de productos, se compone por una suma de procesos logísticos complejos. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a ver egresos, sino también ingresos. No solamente vamos a ver cómo ingresa, sino en qué condiciones ingresa, en qué condiciones ingresa al almacén, si el producto tiene certificado de calidad, si el producto ha pasado por PCCs, si el producto ha sido evaluado previamente. Entonces, el super, supply chain está compuesta por una serie de procesos logísticos complejos que tiene como función y objetivo cumplir, cumplir con la logística para el almacenamiento y distribución de los productos. Entonces, la cadena de suministro tiene una alta importancia dentro de la logística, pero la logística para el almacenamiento y la distribución de productos refrigerados y congelados. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros entendemos por supply chain o cadena de suministro. Dentro de esta cadena de suministro vamos a encontrar ciertos puntos claves, no hay que olvidar. Nosotros tenemos que reforzar y tener claro básicamente qué es lo que vamos a tratar en todo este desarrollo del curso por esta hora. Dentro de esta cadena de suministro vamos a encontrar puntos claves que va a definir, le decía, las operaciones de trabajo. Por ejemplo, la cadena de frío, ¿en qué momento, profesor, se puede vigilar? En todo momento. Personal capacitado, personal que tiene criterio para tomar decisiones y bloquear la salida del producto o en todo caso adelantar la salida del producto. La documentación también es importante porque sin el papelito que debe mandar, pues no podemos sustentar o defender la producción de hace un mes, 2 meses o más. Control. El control básicamente es el dominio de todas las herramientas o facetas para que podamos aunarlas a un objetivo en común. La gestión es la buena administración de los recursos que me da gerencia para que pueda yo obtener nuevos recursos. Y la calidad es el cumplimiento de requisitos de tu cliente. Si en algún momento no se cumple o no hay cumplimiento en cuanto a los requisitos del producto,
para con el cliente, entonces el cliente va entendiendo que baja su calidad. El productor está bajando su calidad. ¿Por qué? Porque todas las características que al inicio coincidían ya no pueden sostenerla en el tiempo. Entonces, eso es un ejemplo, no digo que eso ocurra siempre, al contrario, nosotros tenemos distintos indicadores de gestión para poder evaluar todo ello, ¿no? De la cadena de frío, la documentación, el control, la gestión y la calidad. Entonces, más o menos una introducción. Recordemos, sin miedo a equivocarnos, en qué consiste la cadena de frío y por qué volvemos a tocarla acá. Ya sabemos, una cadena de frío es una serie de etapas que va a buscar mantener el estado original o las condiciones primigenias de mi producto, ¿sí? Los principales requisitos para realizar una distribución básicamente son mantener y controlar la cadena de frío. ¿Por qué mantener, profesor, y controlar? Mantener y controlar son diferentes. Mantener es supervisar que si en algún momento la cadena de frío se quiere romper o se quiere desviar, pues tú corrige para que se pueda mantener esa cadena de frío. Y controlar la cadena de frío, básicamente en cualquier lugar uno puede ir, dejar la documentación, pero no en cualquier lugar te pueden dar las acciones correctas o la posibilidad de que tú puedas entender que sí se puede controlar la cadena de frío dependiendo de reefer, dependiendo de termómetros, de almacenes de amplio espectro. El mantenimiento y control de la cadena de frío son las bases para realizar óptimos almacenamientos y distribución de mercadería. Entonces, no hay que olvidar, la cadena de frío, una serie de etapas que busca aunar las características físico-químicas de mi producto, de mi proceso, pero también hay una característica, que mi cadena de frío puede mantenerse y controlarse. Si se mantiene, simplemente es una vigilancia. Y si se debe controlar, es porque había una serie de errores que podemos nosotros captar en esta fase y que se ha tenido que controlar. Bien. Seguimos. El mantenimiento y el control de la cadena de frío son bases para realizar óptimos almacenamientos y distribución de mercaderías perecederas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo no doy un buen mantenimiento y un control de la cadena de frío, es decir, no vigilo, no inspecciono, no superviso, entonces es muy probable que más adelante los almacenes se van a abarrotar o vamos a tener una cantidad por déficit o por aumento. La cadena de frío es un suministro de temperatura controlada, claro que sí, no todos los productos van a estar bien a una determinada temperatura. Cada producto tiene una curva de mantenimiento en cadena de frío, no es lo mismo. Una cadena de frío que se mantiene intacta garantiza al consumidor que el producto que se recibe esté en óptimas condiciones. Si en algún momento se corta la cadena de frío, no vamos a tener esa convicción de que el consumidor, al abrir su producto, pues este está en óptimas condiciones. Este estado se debe a que a la misma no ha salido los rangos de temperatura dadas, es decir, a la cadena de frío. No se ha dado salida de los rangos de las temperaturas dadas. Durante la producción, el transporte, almacenaje y ventas se tiene que mantener la cadena de frío porque es una frase o es para que me entiendan, la cadena de frío es una característica propia de los alimentos tanto congelados como refrigerados. Si en algún momento nosotros, chicos, en la cadena de frío no tenemos algún historial de que ha habido una fluctuación en cuanto a la ruptura de la cadena de frío, entonces vamos a tener las características suficientes y los requisitos necesarios para defender que la cadena de frío se ha mantenido durante todo el viaje o despacho del producto.
Escala de temperatura operativas, esto es una realidad que se ha hecho en el 2016, donde se tiene que evaluar cada cierto tiempo la cadena de frío, el cumplimiento de la cadena de frío en una serie de pasos. Primero, tenemos que evaluar si la escala de temperatura operativa, cuántas escalas tiene. Primero, la temperatura controlada que va de 14 a 19 grados, lo que nos puede provocar son chocolates y vinos. Cuando hablamos de productos refrigerados, bueno, controlados de 14 a 19, ahí tenemos a los chocolates, a los vinos. Cuando hablamos de refrigerados, ya dejamos de lado la temperatura controlada y ya entramos a tener frío. En el caso de de los refrigerados, los productos refrigerados, los alimentos congelados van de -15 a -29 grados. Ahí tengo los pescados, a la carne, las hortalizas. Y existe otro estadio más que se llama supercongelados. Los supercongelados son o están en un rango de -30 hasta -35 grados Celsius. En el caso de los supercongelados, nuevamente, ahí tenemos a los helados, las hortalizas, y la temperatura que se debe cuidar o mantener debe ser de -30 a -35. Bien. Teniendo claro todo esto, las escalas de temperatura operativas desde 2016 que lo ha hecho MINSA. Y si en algún momento existe algún cambio o modificación, pues se cambiarán con el sustento requerido y necesario. Documentación y registros. Profesor, ¿qué tan importantes son los documentos y los registros? Te explico. Todo documento va a ser una fuente o un almacén de información en donde se va a poder considerar esta documentación como parte de un registro. El registro básicamente es llenar un forms, llenar cuadros, alcanzar sobre la producción y demás. Existe una serie de actividades vinculadas a la confección de la documentación. En este caso, el objetivo es el control y el registro del producto. De este modo, cuando hablamos de documentación y registro, vamos a hablar de ciertos almacenes o ciertos lugares que, aparte de tener bastante familiaridad con lo que estamos tratando, también se tiene un armado de documentación diferente. Primero en el almacén o centro de distribución, después en la carga del camión con registro sanitario congelado, perdón, con registro de refrigeración y congelación. Y por último, en la descarga del camión se debe visualizar un centro y un frigorífico. Bien. Cuando hablamos de control, tenemos que entender que el control que se le debe dar es o se refiere a la cadena de frío. No se debe perder la cadena de frío. Entonces, en el movimiento de cargas y descargas van a existir distintos controles. Nos vamos a centrar en los controles al inicio y cuando ya se debe despachar. Por eso, los controles acá son a la recepción o expedición, es decir, para expedir productos o para liberar o para cargar o enviarlos. Y por último, tiene el segundo es vigilancia. ¿A qué se refiere, profesor, con vigilancia? Ah, las inspecciones. ¿A qué se refiere con vigilancia? Con las supervisiones del buen cuidado y control de el área que sea detallada. Se detalla también que la verificación de la documentación correspondiente, el peso del vehículo ingresante se tiene que considerar dentro de tu registro y la verificación de la temperatura del vehículo. Bien. Empezamos.
Mediante, ya le dije, el supply chain me habla técnicamente de las etapas en donde yo voy a ahondar más en cuanto a la correcta administración de recursos. ¿Sí? Ya hemos hablado, por ejemplo, del control, hemos hablado de documentación y registros, de la cadena de frío que se debe cuidar, y ahora vamos a hablar sobre el ingreso de la mercadería, perdón, el control, en efecto, ingreso de la mercadería. Entonces, si en algún momento tu mercadería, tu producto ingresa y se te pide, solicita, requiere que tu producto mantenga la cadena de frío, entonces ahí tenemos que cuidar el ingreso de la mercadería. En el circuito de ingreso o en la recepción de materia prima, para los negocios o para el rubro de refrigerado, productos refrigerados y congelados, pues es básicamente dado para las áreas de producción y en proveedores. Ellos son quienes tienen que tener cuidado o inspeccionar. ¿Mediante qué parte mediante qué? ¿Sí? Mediante qué ítem el ingreso de mercaderías resulta importante. ¿Por qué? Porque se debe dar a través de transferencias de interplantas, puede ser de planta a planta, puede ser el ingreso de planta mediante proveedor, mediante una cadena de distribución. No hay ningún problema con eso. La mercadería es verificada por el área de recepción, el área de calidad que tiene que estar allí y el área de administración. Por eso, ¿por qué las dos áreas? Lo que pasa es que recepción, calidad se va a dar cuenta de la necesidad que hay de productos, de materiales, de insumos y demás. Esta mercadería es verificada, como bien hemos dicho, por el área de producción y de recepción en materia prima. El objetivo de que esta mercadería tenga ya una documentación mediante la cual vamos a evaluar distintos factores. Entonces, estamos dentro de la etapa de mercadería. ¿Qué se debe controlar? Se va a controlar la diferencia de peso y temperatura, y luego se va a gestionar la admisión y la evolución de dicha mercadería, la devolución de dicha mercadería. Entonces, todo eso se tiene que ver y evaluar. La carga de la mercadería. Una vez que ha ingresado en el camión, ¿sí? Las áreas de recepción, expedición, administración y vigilancia realizan ciertos controles. En primer lugar, el control que se va a realizar es mediante la cantidad de pallets. El segundo lugar es el peso. Y el tercer lugar es una temperatura e inspección visual general. Ante algún inconveniente, el viaje va a ser retrasado, no hay que olvidar. Ante cualquier inconveniente y teniendo un viaje retrasado con un control más exhaustivo, en algún momento podría caber la posibilidad de que se cumpla esto, ¿sí? De que se cumpla, que en algún momento hay necesidad de un supervisor. Entonces llaman de los turnos, turno mañana, turno noche, con intención de ir fogueándolo para que tenga ese criterio de poder ejecutar cualquier tipo de definición, cualquier tipo de, ¿sí? Cualquier tipo de control exhaustivo que se le debe dar, pero sin la cadena de frío, pues no podemos mantenerlos. Una vez ingresado el camión, porque ya el camión ingresa a tu área de despacho o área de materia prima, las áreas de recepción, las áreas de supervisión, de inspección y el área de administración y vigilancia van a realizar los controles. Una vez ingresado el camión, ya sabemos que es lo primero que tiene que controlar, la cantidad de pallets que ha llegado, el peso, la temperatura de inspección visual general y ante algún inconveniente, el viaje que va a ser retrasado o está siendo retrasado por un control más exhaustivo.
Entonces, analizando bien todo lo que estamos nosotros conversando, es que todo se va a basar en la logística, en que si uso un equipo, en que si hay una modificación en ciertas cosas. No. En los almacenes son armados los pedidos y es aquí donde va a iniciar el proceso de egreso o gasto de la mercadería hacia el cliente. Los pedidos que también son sometidos a controles de perdón, los pedidos también deben ser sometidos a controles de pago y temperatura antes de que se le pueda dar la salida. Bien. Luego de la salida de la mercadería, porque se tiene que botar la mercadería con la intención de poder cuidar qué tipo de productos se están enviando, el control respectivo, dónde inicia el movimiento del egreso del cliente, también los controles del peso y temperatura antes de su salida tienen que estar llenos, registrados, porque si no, pues en algún momento va a haber una translocación de documentos, pérdida. Seguimos, trazabilidad. Muchos de ustedes conocen ya qué es la trazabilidad. La trazabilidad no es más que un ejercicio para comprobar la viabilidad y la documentación de un producto en específico. Bien. Si la trazabilidad se produce en realidad la trazabilidad, perdón, se puede obtener a partir del número de pallet. También se necesita la factura o la guía de remisión. Si en él se encuentran, si en la trazabilidad se encuentran algunos antecedentes que se registraron como centro de distribución almacén, sector de origen, vehículo de transporte, temperatura del vehículo, entonces unge de hacer una trazabilidad para ver cuánto es que tenemos realmente. Nota, si es que en algún momento hubo daños o se detectaban problemas con el producto, en este caso nos vamos a dar cuenta mediante evidencias que, así es, en efecto, ha habido tal vez ciertos problemas en cuanto al producto. Vamos a hablar con ejemplos para que me puedan entender y para que tengan ustedes una idea más clara, ¿cierto? El primer ejemplo, el primer ejemplo, a continuación vamos a describir a describir, perdón, los diferentes procedimientos utilizados para los movimientos en un centro de distribución y congelados. Entonces, yo ya tengo mi ejemplo operativo. Este ejemplo operativo me va a dar ese tipo de ventaja. Entonces, en el operativo vamos a describir los diferentes procedimientos utilizados para los movimientos de un centro de distribución C, de refrigerados y congelados. ¿En cuál trabaja? El cual trabaja, estamos hablando básicamente del centro de distribución, el almacén, va a trabajar con un sistema de gestión SAP y mediante ese sistema de gestión SAP, pues voy a mejorar básicamente las interrelaciones entre sectores o áreas. Empezamos. Dentro del objetivo operativo, vamos nosotros a detallar una aplicación para que podamos entender a carta cabal cómo es que vamos desarrollando este tipo de requerimiento. ¿Sí? Entonces, el objetivo de este enfrentamiento, porque vamos a tener un enfrentamiento de materia prima, objetable, tenemos que devolverla, tal vez, tenemos que tenerla. Mediante este tipo de eventualidades, se debe definir los circuitos lógicos, es decir, la ruta por la cual se debe llegar o se debe despachar o debe salir el auto. Como así tienen las actividades y los controles afectados por los sectores involucrados en la operación. Muy bien. El alcance del orden o la utilización de documentos que hagan más fácil todo, pues básicamente el alcance es la aplicación de todas las personas básicas, desde la recepción, almacenaje, despacho, producción y demás, y se produce todo esto en el centro de distribución.
El procedimiento que se debe tener a este tipo de eventualidades es en primer lugar el control al ingreso de vehículos, en el, donde voy a vigilar cualquier tipo de irregularidad. Y por último, el chofer. Entonces, el control de ingreso de vehículos mediante una vigilancia y mediante el chofer, pues se logra uniformizar todo, ¿cierto? ¿Por qué digo uniformizar todo? Porque yo ya tengo entonces de antemano una información que nos va a ayudar a enriquecer y esclarecer cualquier tipo de irregularidad. El control de ingreso de vehículos. A ver, en este caso ya vamos a entrar ya al procedimiento. Todas las diapositivas que vengan de ahora, pues van a ser para responder a ciertos aspectos. Bien. Entonces, cuando hablamos de vigilancia, hablamos de que el personal tiene que hacerse cargo del seguimiento del producto, es decir, vigilar si el producto en efecto está yendo como debe ir, debe estar a tal temperatura, debe escaldarse, debe colocarse directo a cámara, todo ello. Es también, en la vigilancia también se va a ejecutar los controles detallados a normas de seguridad y condiciones de carga para algunos transportistas. Si el resultado de los controles es satisfactorio, solo si es satisfactorio, emplea la llegada del vehículo en el sistema SAP, perdón. El sistema SAP es un ERP, es un software que me va a ayudar básicamente en distribución a poder concentrar y tratar mis documentos dependiendo, o mi requerimiento dependiendo de si tengo o no. Seguimos, disculpen, seguimos. Cuando hablamos del control de higiene de vehículos, también tenemos que hacer un hincapié correcto allí, porque vamos a vigilar y vamos a hablar también del chofer, no hay que olvidar. Si hablamos del chofer, una vez que todo tu producto que va a ser despachado está registrado en el SAP, que es un ERP, un sistema de control de inventario, sistema de control de documentación, sistema de control también de requerimientos. Eso es en cuanto a la vigilancia, es decir, un inspector o supervisor. Y el chofer lo que tiene que hacer para controlar el ingreso de vehículos, se debe controlar en un área de despacho de su camión. Y se llega y se dirige a la oficina. ¿Por qué a la oficina? Porque quería conversar directamente conmigo, me pregunto yo. Y eso era fácil. En ese tiempo, esto es una anécdota, podría llamarlo así, que me pasó en Tambo Grande. Se tenía que poder llevar producto congelado, pero hubo ciertas cajas que no fueron inspeccionadas por el tiempo. Entonces, entonces la diferencia justamente es esa, que tiene que venir, que tiene que estar presente, que tiene que aunarse quienes van a controlar. En este caso, se va a controlar el chofer, el inspector o supervisor. El chofer va a estacionar en el área de despacho su camión y luego se va a dirigir a la oficina para llenar ciertos documentos. Entonces, todo esto es la automatización que estamos teniendo en este tipo de ingreso de vehículo. La norma de seguridad y condiciones de carga para transportistas, creo que todos lo sabemos y si es que no, igual lo repasamos acá. No deben ingresar a planta acompañados por personas ajenas a la actividad, solamente aquellos que sí saben que sí necesitan reforzar estas actividades. ¿Qué es otra cosa que no se puede? No introduzca o ingiera bebidas alcohólicas dentro de la planta. No introduzca o ingiera, perdón, no ingrese a planta, cámaras fotográficas y o filmadores. ¿Por qué, profesor? Pero si necesito estudiar y todo, genial. Entonces ando con un apunte, con un lapicero, un cuaderno y ahí pues puedes extraer toda la información o en su defecto pues puedes grabar, pues lo puedes anotar cómo es el viaje y todo.
Las cámaras fotográficas y filmadoras generan una o inducen que en algún momento pueda romperse, caerse y alguna pieza puede ir en el producto. Bien. Está prohibido realizar tareas de limpieza en cuanto a lavado, reparación del vehículo dentro del predio. Entonces tenemos que salir o si no, se tiene que consultar. Cualquier daño o lesión debe ser informado inmediatamente al supervisor de turno, por favor, porque de ese modo él va a saber cómo auxiliar. Seguimos. En cuanto a los elementos de protección personal, no hay que olvidar que estamos en pallets que tienen bastantes cajas filiadas, muy pesados. Entonces, en este caso, los elementos de protección personal van a ser obligatorios. Es obligatorio el uso de calzado, de calzado de seguridad, faja, guantes, así como la ropa de abrigo, como buzos, pasamontañas, camperas y mameluco térmico. Entonces, es obligatorio el uso de este calzado de seguridad, sí. Y en cuanto a la higiene personal, no hay que olvidar, hay que presentarse aseados, si la ropa de trabajo es de color limpia, es de color blanca, limpia, sana, preferentemente con el pelo corto y afeitado, pues estamos cumpliendo netamente o por exigencia todo lo necesario y requerido. Dentro del centro de distribución se tiene que tomar algunas consideraciones, como por ejemplo la jornada laboral, cada cuánto tiempo salen a almorzar, todo lo que tiene que ver con un procedimiento correcto del personal, pues hay un soporte ahí. Al operario de la cámara de frío tiene que ser una persona que, o aparte que aguante el frío, tiene que tener capacidad de poder lograr. El operario en la cámara de frío puede estar trabajando bajo ciertas condiciones y estas condiciones aunan de 45 minutos tal vez y deben formar por ley laboral 15 minutos de descanso por cada hora. Imagínense, si en algún momento se avanza con lo que se tiene que hacer y luego se regresa a donde a donde se tiene que lograr, pues vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Si nosotros modificamos la jornada laboral de 8 horas, en el caso del personal que está trabajando en cámara de frío, queda reducida a un tiempo efectivo de 6 horas. Y si el personal en el día a día, personal en cada descanso de 15 minutos, se debe tener acceso a planta al consumo de bebidas calientes. Ojo, muchas veces es agua caliente o algún tipo de producto pues que tenga, que no exista riesgo de contaminación. Abajo coloco una frase bastante atractiva y llamativa. Es obligatorio el uso de calzado, faja, guantes, así como la ropa de abrigo, como buzo, pantamontaña, campera y mameluco térmico, cuando esté cuidando, almacenando, registrando, visualizando, verificando en el área de producto terminado o en el área de almacén. Dentro del centro de distribución, dentro de la planta, de la fábrica. Aspectos que se deben tener en cuenta para la carga de productos refrigerados, no congelados. Primero se debe limpiar, limpieza del furgón, se debe liberar olores y objetos extraños. La temperatura adecuada debe ser inferior a los parámetros establecidos. Solo está permitido un chofer cargando y descargando. No pueden estar los dos o tres o cuatro porque ellos tienen que estar perennes en el inicio del envío. Respetar la ubicación de cada zona en su lugar asignado y no obstruya el paso, perdón, el acceso peatonal. Seguimos. Control de ingreso de vehículos.
Nosotros tenemos que controlar exactamente qué tipo de vehículo está ingresando, porque de ese modo vamos a poder mantener la cadena de suministro correctamente, la cadena de frío. Entonces, dentro del control de ingreso de vehículos, también tenemos a la oficina de despacho. Verificar en el SAP, ya les dije que es un sistema que nosotros vamos a utilizar como ejemplo para pues, que se logre entender cuál es el objetivo de una buena automatización de actividades, ¿sí? Se verifica en el sistema SAP que el chofer y el vehículo estén habilitados para realizar viajes. Habiendo constatado estas habilitaciones, se notifica al chofer con las indicaciones necesarias y asimismo se le informa si ha seguido alguna otra ruta. La respuesta es no, entonces se mantiene. Seguimos con el control de vehículos, sí, control de ingreso de vehículos. También se tiene que controlar las cargas. Se debe asignar a cada chofer la cantidad de carga y un horario de salida. Y de ese modo, bajo esa circunstancia, no vamos a tener ningún tipo de problemática. Al contrario, vamos a estar a la vanguardia de lo necesario. La balanza, se debe pesar el vehículo vacío, por eso muchas veces en plantas agroindustriales en donde me ha tocado trabajar, y seguramente ustedes han visto, o algunos que tienen más experiencia también, que se tiene que tener, se tiene que tener una balanza al ingreso del área de despacho. Y ahí pues se va a pesar el vehículo vacío y el peso se registra automáticamente en el sistema SAP. La vigilancia, que a cada momento lo vamos a ver, la vigilancia es la inspección o supervisión. Primera parte, se va a medir la temperatura del vehículo utilizando el termómetro, pero aquí ojo, si la temperatura fuera igual o superior a los parámetros establecidos, ya no se le va a permitir realizar la carga. Bien. Y si la temperatura es la adecuada, se va a registrar al ingreso del vehículo en SAP. Seguimos, en ingreso y almacenamiento, también vamos a hablar sobre la recepción. La recepción en cuanto al personal de planta, en cuanto al operador de almacén también. La recepción en operador de planta. El operador de planta es quien va a generar los checklists. Acá se le puede dar también a la persona de calidad o a la contadora o al contador. ¿Sí? Pero en este caso, como ha sido poco, el mismo se ha hecho cargo. Se generan los packing lists para que los pallets armados en planta, para los pallets armados en planta, y de ese modo, mediante tu packing list, tú sabes cuál es el pallet con producto filiado que se tenía que dar. Transporta el pallet hacia el área de almacén y registra algunos movimientos en el sistema SAP. Esto es lo que hace básicamente el responsable de la recepción. Operador de almacén. Se va a verificar que los pallets estén en condiciones de ser recibidos. ¿A qué nos referimos? No debe tener el packing list. Muy bien, si no tiene el packing list, entonces el operador de almacén está fallando. ¿Sí? Está fallando. Verifica que los pallets estén en condiciones de ser recibidos. En primer lugar, deben tener el packing list, el material y la fecha de vencimiento que figuran en el packing list deben coincidir con el producto. Y por último, se debe ingresar el pallet en el almacén y luego se debe registrar manualmente en el sistema SAP. Por la parte de administración, se debe controlar diariamente el stock y los movimientos que se generen. Y por el ámbito de calidad, pues va a realizar el bloqueo y desbloqueo de pales según corresponda para posteriormente utilizarlos en pedidos. Entonces, es el personal de calidad quien va a aumentar las características o las necesidades para poder tener un tipo de pedido, ¿sí? Personal de salud siempre realiza bloqueos y desbloqueos de pales según corresponda, con la intención de utilizar o de cumplir los pedidos. Inventario, muestra de calidad. Cuando hablamos de inventario y muestras de calidad, pertenecen al ingreso y almacenamiento de mi producto. Entonces vamos a hablar primero del inventario. Tenemos que solicitar acceder a un pallet de rack de cámara. Eso es lo primero, ¿no? Solicitar acceder a un pallet del rack de la cámara, porque de ese modo vamos a poder observar correctamente. Solicitar acceder a un pallet del rack de la cámara.
Registra, no hay que olvidar registrar el traspaso de las cajas del almacén al área de control de calidad. Se retira fácilmente de las unidades a control de pallet, se imprime un nuevo packing list y se adhiere al pallet y de ese modo se puede solicitar un reingreso del pallet con el ramen. Bien, seguimos. Si seguimos en el ingreso y almacenamiento de todo el producto congelado, refrigerado, vamos a entrar a detallar también en la etapa o el personal o el área de recepción y transferencia de otras plantas. ¿Por qué? Porque si en algún momento se ha pasado, se ha hecho una maquila o solamente es por almacenar, pues ya eso también tiene un costo. El ingreso y almacenamiento en cuanto a la recepción y transferencia de otras plantas, aquí vamos a ver el enfoque de administración. Según las diferencias, se debe gestionar las tareas justas entre contabilizando mermas o ejércitos. Perdón, mermas o ingresos, ¿sí? Se deben gestionar las tareas justas en donde puedo yo observar mermas o ingresos y de ese modo poder determinar si es lo correcto o no, y si sigo utilizando ese software o lo puedo cambiar. Entonces, hasta ahora todo claro, vamos bien, vamos avanzando con la mitad ya. Administración, ¿qué es lo que hace? La administración, ¿qué es lo que hacen cuando hay una devolución de cliente? El circuito de devoluciones o los pasos de devoluciones está administrado por el área de logística, no hay que olvidar. El área de logística y es el único autorizado en aceptarlas. Entonces, si tú tienes o se ha llegado una carta de la devolución de clientes, lo primero que se tiene que hacer es comunicar para poder ver, hacer una trazabilidad también y ver si es que hay algo en lo que se pueda apoyar. En caso de devolución, no hay que olvidar, en caso de devolución del producto, el chofer se va a comunicar con dicha área e informa los inconvenientes en la entrega. Básicamente eso. Y cuando la devolución deberá ser cargada en el sistema SAP cuando llegue el camión. Si llega el camión rápido, rápidamente se puede cargar. Dos tipos de devoluciones. Dos tipos de devoluciones. Profesor, ¿cuáles son los dos? Las totales y las parciales. Si devuelven a tu planta un producto total, es decir, todo lo que se ha sacado del centro de distribución se ha regresado en cuanto a mercadería, documentaciones que avala a la no entrega. Y devoluciones parciales, la constancia de recepción quedará observada por el cliente y se van a indicar las cantidades no recibidas y al pie de las mismas los motivos. Entonces, si son parciales, está bien, llena tu registro completo, pero al final, al pie de página, vas a colocarle a quién pertenece. En este caso, tiene un nombre ya definido que se llama Centro de Distribución y Logística. Personal de devolución. Básicamente, este personal de devolución puede ser el almacenero, porque él es el que va a recibir, recepcionar todo producto terminado. Bien. Este personal de devolución, lo primero que tiene que hacer es controlar que la mercadería recibida esté de acuerdo a la plantilla o la guía que se ha emitido. Si la temperatura no es la adecuada, se debe informar la situación a administración. Esta puede hacer para que realice el débito al transportista, es decir, el pago y la mercadería es destinada a la merma. Si hay, ¿qué pasa, profesor, si hay problemas con la calidad? Se muestra una muestra al área de calidad y de ese modo se espera unos resultados, ¿no? Si no hay defectos de calidad ni de temperatura, entonces todo está bien, se puede completar la planilla con todas las observaciones y la remiten a administración. Ese es el flujo. Para su conocimiento también se repara los productos por lote y por fecha y se imprime una etiqueta por cada caja y no identificada.
Bien. Luego de me quedé acá, ¿sí? Para la preparación del pedido ya dejamos el ingreso de almacenamiento, ya tenemos todo el producto congelado en tu almacén, ya no tienes ningún tipo de altercado o dificultad, ya tienes todo tu almacén y ahora pasamos ya a la preparación del pedido, el abastecimiento para el despacho y aquí vamos a ver justamente del repositor o de la persona que va a reponer. Entonces, este va a consultar si es necesidad de reposición al área de despacho para ver si es que hay alguna observación y se debe ubicar la mercadería y se retira el packing list del pallet. El packing list básicamente es una lista de empaque que se pueda colocar dependiendo de la cantidad de pisos o de la cantidad de estabilidad que pueda soportar pallets que tienen ciertos usos. Si en algún momento se lee con el equipo respectivo, el código de reposición y el código de packing list van a dejar de ser el mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos avanzando hay una nueva oxidación, hay una buena ubicación de la mercadería y el packing list del pallet van a lograr su cometido. Armado físico del pedido. Profesor, ¿qué es el armado físico del pedido? Lo que pasa es que hay personal que sinceramente existen ciertos procedimientos que debe cumplir y lo va a cumplir siempre y cuando se logre seguir las indicaciones correctas. El despachador o almacenero va a visualizar en el equipo de refrigeración o el almacén qué productos va a contener el pedido a preparar. Siguiente punto, el sistema va a indicar las posiciones en las cuales se puede tomar los productos o si no, uno por expertise ya puede saber cómo es que debe colocar las cajas o los productos. El, para despachar productos se debe tomar un código asignado al pallet y también el lote asignado a las cajas. De ese modo uno ya tiene o puede optar por una trazabilidad. Nota, no se pueden retirar los productos de una posición y tomar el lote de otros. No, cada producción tiene lote distinto. Hasta en la hora nos podemos diferenciar. Bien. La confirmación para el armado físico en el sector de preparación o en el área de almacén se debe confirmar por SAP. Este SAP es una herramienta muy útil que me va a ayudar a interrelacionar ciertas áreas, ¿no? Calidad, producción, almacenamiento, logística, secretaría, contabilidad y demás. Entonces se confirma que en SAP, se va a confirmar en SAP que la finalización del armado físico ya ha culminado y el reparto va a estar disponible en el almacén para ser cargado, se va a registrar la plantilla respectiva o el registro necesario en donde se dice que cuánto se ha apoyado y todo ello. Y llegó en el momento del despacho. El producto en el despacho, para eso nosotros tenemos que tener un responsable del despacho. Este responsable del despacho va a emitir un reporte de salida. Este reporte de salida no tendría por qué observarse, pero en algún momento se ha dado la oportunidad de observar. ¿Por qué no se puede observar? ¿Por qué? Porque básicamente ya en el despacho tú tienes todo tu producto separado, todo tu producto evaluado. Seguimos en la siguiente parte, es la carga. ¿Quién consolida o constata o quiénes están en este acápite de la carga? Tenemos al chofer, al almacén de despacho, el control de carga. El chofer va a comenzar la carga tomando los palets de las posiciones asignadas y una vez finalizada la carga, se dirige al almacén de despacho. Una vez finalizada la carga, se va a dirigir al almacén de despacho para que de ese modo pues ya pueda darse el visto bueno de la salida. En el almacén de despacho se va a emitir la siguiente documentación. Ahí se le van a dar al chofer las facturas, las guías, certificado de calidad según SENASA o DIGESA y protocolo según corresponde. Cuando hablamos del control de la carga, aquí vamos a controlar qué es lo que se va a cargar. El chofer va a entregar el despacho a la área administrativa, es decir, toda su lista de productos con tanta característica, con tanta
¿sí? Parámetros físico-químicos y microbiológicos también. Si la verificación de la carga de reparto arrojara diferencias, se da aviso al supervisor de turno porque es quien va a poder hacer un seguimiento completo, hacer una trazabilidad y llegar al meollo del asunto del porqué de estas discrepancias. Ya para terminar, esto es lo último. Aquí, cuando hablamos de carga, es la cantidad de producto que tú vas a tener que dar, ¿no? Vas a tener que enviar. Vigilancia, debe registrar la salida del camión al sistema SAP y sus plantillas de ingresos y egresos. En cuanto a la administración, no hay que olvidar cómo se debe administrar la carga. Se debe consolidar la información del cierre diario, armando el buen legajo en cada mes. Bien. Entonces, lo último, cuando ya va a ser despachado el producto, se tiene que evaluar, se tiene que cumplir con ciertos requerimientos. En este caso vamos a tener un personal que es netamente un operario, personal de balanza. Este personal de balanza, este personal de balanza va a, un momento, ya está. Este personal de balanza u operario va a pesar todos los camiones, ya les dije, en la plataforma de la balanza de ingreso del área de despacho y se va a registrar en el sistema SAP. Es lo mejor y que yo recomiendo, ¿no? Profesor, pero si no tengo SAP, sí, hay otros tipos de software, otros tipos de programas, de sistemas, por ejemplo, el Nisira u otros ERPs. ERPs. La balanza va a calcular el peso que recibe el SAP versus el peso neto y de cumplirse el parámetro de tolerancia, que es la diferencia de 50 kilos, se va a permitir la salida del vehículo. Si no, no. ¿Por qué? Porque hay un fraude por ahí. En caso de no cumplirse con los valores establecidos, se va a rechazar la salida del camión, no puede salir el camión y el sistema de balanza va a emitir una plantilla de control, es decir, un veredicto, una emisión de documento o un resultado. El vehículo que ha sido rechazado debe volver al almacén y realizar el control de todo el reparto correctamente, una vez más, contar caja por caja, revisar si es que ha habido algún tipo de rotura. El vehículo debe volver al almacén, ya les dije, y una vez realizada la verificación, la diferencia, si es válida, se va a hacer su plantilla de control y se va a indicar por qué los motivos de rechazo. Y si el resultado del pasaje o del movimiento es satisfactorio, se va a emitir un ticket correspondiente y se autoriza la salida del camión. Entonces ahí ya recién estamos obteniendo la salida del camión. Y el control de egreso, ya lo último, en el personal de vigilancia, tiene que hacer básicamente la inspección completa, ¿no? Realizar la inspección visual del vehículo, si el vehículo egresa con mercadería solicitada, se solicita documentación que lo respalda. Por último, se registra a la salida de cierto sistema cuando el camión se retira del centro de distribución. En este caso, el sistema es el sistema SAP. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero haber sido claro, dinámico con los ejemplos y recuerden que cualquier duda la pueden hacer llegar a mi número, a mi hashtag y también pueden ver todo mi profesionalismo en cuanto a mi LinkedIn. Pueden encontrar ahí mi número de correo, mi número de celular y mi correo electrónico también están ahí. Si no hay preguntas, nos pasamos a retirar. Agradecerles a la organización de CONCIE por darnos la apertura de poder llegar a cada uno de ustedes para poder dar una capacitación acorde a ustedes se lo merecen. ¿Sí? Gracias entonces. A ver, Víctor, claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenía una consulta. En el caso de la recepción de la devolución,
había indicado de que se debe registrar la temperatura. ¿Cuál sería la temperatura adecuada en el caso de un producto congelado en una devolución? Listo. Como nosotros habíamos hablado ya, en productos congelados estamos hablando de por encima de menos 18 grados, ¿no? Menos 18, menos 19, menos 20. La idea de poder setear correctamente el reefer o la cámara o el almacén, sí, el almacén donde se lleva el producto en el camión, pues es de que no se pierda la cadena de frío. La cadena de frío debe mantenerse. Entonces, cuando se retorna por algún rechazo que pueda haber, se tiene que mantener esos menos 18, menos 19, menos 20. Si por algún motivo no se da ese mantenimiento, entonces ese producto es observado. Se hace un análisis previo de 10, 15 días, se manda a cuarentena y luego de los resultados de los análisis se puede liberar y se puede reprocesar. Ahora, no hay una temperatura mínima aceptable. Lo que puede haber es una temperatura, un rango en el cual puede ir. Si salió a menos 10, a menos 19, que está bien, puede regresar o retornar a menos 18, pero siempre se tiene que mantener. Porque si por algún motivo está recepcionando en menos 15, menos 10, menos 8, o 0, o 4, o 3, entonces vamos a evitar que tengamos una buena trazabilidad. Al contrario, vamos a bloquear esta realidad y vamos a tener dificultades en cuanto al almacenamiento del producto rechazado. ¿Sí? ¿Ha sido claro? Mm, sí, Tiene que entonces ser lo la misma idóneo es que, temperatura en pocas palabras. No claro, puedo yo darle una temperatura menor. entonces el vehículo lo tiene que entregar a esa temperatura, -18, que Claro, es la la temperatura misma mínima de porque cumplimiento. en todo momento ha tenido que cuidarse y mantenerse esa temperatura. Y si es que no se ha podido o ha tenido algún riesgo, modificación, se tenía que regresar a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque se tiene que revisar correctamente el reefer, la cámara, la bóveda en donde se está transportando el producto. Ok. Y una consulta, ya es para terminar. No sé si esto lo vieron porque la clase pasada no estuve muy pendiente porque estaba en el trabajo, pero ¿cómo mido la capacidad de almacenamiento en una cámara o un reefer? Porque creo que eso lo tocaron la clase pasada, ¿verdad? Sí, en efecto. Ya. Ahí se indica cómo se tiene que medir, ¿no? Y cuáles son las condiciones de almacenamiento idóneo que deben de tener para que el producto no se dañe. Hay un rango allí, dentro del material que he enviado, ahí está también, hay un rango que se tiene que cuidar, las condiciones tienen que ser las necesarias y el personal tiene que estar correctamente capacitado. Muchas veces el personal incurre en errores en cuanto a la falta de cuidado de los equipos. Por eso es que el almacenamiento se tiene que dar bajo parámetros supervisados. No puedes enviar solamente al personal, sino periódicamente en cada almacén e inspeccionar, supervisar y evaluar si es que realmente los encuadres, las temperaturas, los rangos son los correctos. Se tiene que validar y verificar todo esto en tema de capacidades. Si es que por algún motivo ha bajado mucho la temperatura, entonces la cantidad de producto tiene que ir directamente proporcional a la temperatura que está bajando. Básicamente, eso está en la clase pasada, claro. Ah, ya. Ok, listo. Entonces ya me quedaría todo claro. Gracias. Perfecto. Bien, una vez más, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, damos por finalizado el curso y estamos prestos a cualquier eh, otra siguiente vez que nos podamos ver, no solamente para hablar de este tipo de cursos en tema de refrigeración, producto refrigerado congelado, sino también hablar de otros productos, ¿no? Temas HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, productos tal vez de almacenamiento de ganadería, productos refrigerados, colorantes naturales, chocolates, confitería y demás. ¿Sí? Con eso doy finalizado el curso, agradecerle su atención, su participación y el material nuevamente, como siempre, yo le estoy haciendo llegar a la moderadora. ¿Sí? Pasen una buena noche y agradecerles por su atención nuevamente.
Ok, gracias.